Bueno, estos son mis conflictos de interés para esta charla. Y el contenido de esta charla es hacer énfasis básicamente en que queremos darles a conocer las variables para evaluar los resultados del implante de estos anillos, que son, digamos que, una alternativa bastante novedosa para el tratamiento del queratocono, mostrarles algo de la evidencia que se ha publicado y sobre todo compartirles mi experiencia en mi práctica clínica privada con el implante de estos anillos. Me gusta mucho siempre abrir esta charla con esta frase que básicamente hace alusión a que es difícil juntar conocimiento, es difícil construirlo, pero más difícil es construir el conocimiento suficiente para darnos cuenta de que aún nos falta mucho por resolver y de que lo que estamos haciendo inicialmente realmente en el futuro puede ser incorrecto. Y eso básicamente es como que estamos viendo solamente la punta del iceberg y no sabemos todas las situaciones que están debajo, que básicamente es el tratamiento del queratocono. Si vemos lo que hacemos hoy en día, ha cambiado mucho con respecto a lo que se hacía unos 20 o 15 años atrás, no solamente en el diagnóstico, sino también en la parte del tratamiento. No podemos hablar de esto sin hacer alusión a la ley de espesores del doctor José Ignacio Barraquer, una persona pues adelantada para su época. Fíjense que hace más de 75 años él ya había propuesto una ley de espesores con la cual se inició todo como la parte teórica de cómo se puede tratar el queratocono. Lo interesante de esto, y por eso siempre hay que recordar la historia, es que los anillos inicialmente pues se probaron en modelos animales, pero tuvieron que pasar más o menos unos 30 años desde que el doctor Barraquer publicó su ley de espesores, y estos eran los anillos iniciales que se aprobaron en los animales. Fíjense que el anillo tenía acá como unos agujeros para poderse ajustar su diámetro, y lo interesante es que inicialmente estos anillos podían tanto aplanar como incurvar la córnea. Entonces, cuando se tomaban fotos, fíjense los anillos de expansión como aumentaban el espacio y los de constricción pues lo disminuían, o sea que estaban era incurvando la córnea. Tuvieron luego que pasar más o menos unos 8 años para que se aplicaran en humanos, y pues estos anillos inicialmente no tenían el objetivo de tratar el queratocono, sino de tratar la miopía. Lo que hacían era aplanar el centro, y pues en ese momento se utilizaba una zona óptica pues un poco más grande, que era más o menos como unos 7 milímetros, y por lo cual pues inicialmente los resultados no eran tan significativos. Fíjense que la planeación no era como tan grande como la que uno quisiera tener. Cuando vemos alguna publicación en cuanto al mecanismo de acción en libros o en revistas, desafortunadamente siempre hay una parte muy pequeña, máximo un párrafo, porque si de algo podemos estar seguros es de que aún no sabemos cómo funcionan, aún tenemos mucha incertidumbre. Hay muchas teorías, digamos que principalmente aquellas que nos dicen que la ley de espesores en la que yo adiciono tejido en la periferia indirectamente me aplana el centro, o hay algunas que nos hablan de que esto funciona como un dispositivo espaciador en el que se aumenta el espacio entre las fibras de colágeno, y eso genera una disminución de la longitud de arco central de la córnea. De cualquier modo, de lo que sí estamos seguros es de que el efecto de aplanación lo hacen al frente de las ápticas. Y con respecto a la charla de hoy, que es, digamos que lo importante, porque vamos a querer tratar unos tipos muy especiales de ectasia, lo que nos interesa es que este mecanismo de acción es diferente en cada uno de sus extremos, siendo menor en su extremo pues más delgado y mucho mayor en su extremo pues más grueso. Entonces, cuando hablamos de las indicaciones de los anillos, pues esto es lo que encontramos en todos los libros, en todas las revistas. Yo tengo, digamos que un criterio personal un poco diferente, porque tal vez los anillos están orientados básicamente a mejorar la calidad visual, no solo la cantidad, que es algo muy, muy importante. También hay que tener en cuenta pues los pacientes que tienen algún tipo de limitación para uso de corrección óptica, ya sea gafas o lentes de contacto por su actividad laboral, pacientes que no pueden tolerar la corrección óptica por anisometropías elevadas, y sobre todo disminuir la dependencia al uso de gafas, porque las personas no viven todo el tiempo con las gafas. Entonces, cuando sumamos todo esto, realmente lo que estamos buscando es mejorar la calidad de vida de la persona. Y fíjense que tuvieron que pasar muchos años, hasta el año pasado fue que hicieron este estudio para darse cuenta que de todas las cosas que una persona hace en su vida diaria, ya sea manejar, em,
hacer actividades sociales, pues los anillos realmente sí funcionan porque sí cambian de manera drástica el pre y post, digamos que la calificación que la persona le da a las actividades que hace. Acá un pequeño paréntesis, no tengo ningún conflicto de interés con Pentacam, pero es muy importante porque he notado que pasa muy frecuente que nosotros no usamos usualmente todas las herramientas de los tomógrafos. Y el Pentacam, que es tal vez uno de los más populares, tiene diferentes mapas de poder. Y lo interesante es que con los diferentes mapas de poder yo puedo evaluar de una manera mucho más acertada, más real el poder de la córnea. Entonces, por eso es muy importante que si tenemos un tomógrafo, ya sea el Sirius o el Pentacam o el Anterior o realmente cualquiera de estos, utilicemos los mapas de poder especial para poder evaluar bien el problema que nos vamos a enfrentar, porque si no lo evaluamos bien, luego pues vamos a tener unos resultados que podrían ser no los esperados, no porque el mecanismo del dispositivo no funcione, sino porque el problema pues no era el que se estaba pensando inicialmente. Entonces, ya entrando un poco más en el tema, estas son las ectasias que yo quisiera que me llegaran a mi consulta todo el tiempo, ectasias con astigmatismo simétrico que se corrigen pues de manera mucho más predecible y mucho más fácil, por así decirlo, ya sea los corbatines o los cruasanes que son simétricos, que se corrigen pues con un anillo simétrico y que cuando el astigmatismo es elevado pues se le coloca otro al frente o conectancias centrales que pues tienen usualmente una esfera alta y pues que se corrigen con anillos de alta longitud de arco. Em, Sin embargo, lo que realmente representa un reto para nosotros son las ectasias que son asimétricas y descentradas, como por ejemplo las ectasias de tipo pato o las tipo snowman, porque son ectasias que son irregularmente irregulares, porque no solamente hay una pérdida de la curvatura, sino también de la ortogonalidad, y esto hace que sea muy difícil hacer una buena corrección. Entonces, fíjense, por ejemplo, este caso, aquí tenemos el mapa de curvatura sagital, que recordando, pues es un mapa que utiliza el índice queratométrico, que es una forma de evaluar el poder corneal total solamente midiendo la córnea anterior del Pentacam. Cuando yo la comparo con el mapa de potencia refractiva corneal total, y por eso fue que lo puse al principio, fíjense que realmente es una córnea que es mucho más curva. Realmente este 48 realmente es un 50 y este 44 es un 46. Por eso es muy importante evaluar las ectasias con los mapas pues, que tienen en cuenta todas las variables que les mostré, porque si no, el cálculo de las características del segmento puede no ser suficiente y en el resultado pues vamos a creer que no sirvió la intervención. Entonces, ¿cuál es el otro problema en estas ectasias? Que el meridiano más curvo no coincide con el meridiano de la aberración cromática, que es tal vez la aberración que más nos interesa corregir en esta situación. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense que son ejes que no coinciden, que están separados más de 30 grados en promedio y pues generan un problema para la corrección, porque si yo coloco el segmento en esta dirección, pues no va a corregir el eje más curvo, que pues tal vez es la aberración de bajo orden que más influencia me está haciendo en la agudeza visual, pero la cromática me va a influir mucho en la calidad visual y también en la tolerancia a corrección óptica. Acá pues como truco esto siempre se lo agradezco a Carolina, pues uno no siempre le llegan las topografías con los reportes completos. Si tienen el mapa de elevación, usualmente la elevación posterior corresponde con el eje de la aberración cromática, entonces es como una forma más o menos de uno saber si son ejes coincidentes o no, porque la mayoría de las veces pues no tenemos el reporte completo. Acá muy rápidamente, porque supongo que de pronto hay algún personal de información, la aberración cromática se produce cuando los rayos de luz no llegan de manera paralela al eje óptico, sino de manera oblicua, y esto genera pues que confluyen en diferentes puntos. Y en la parte del queratocono, pues lo que tenemos es que la mayoría de las ectasias de tipo queratocono, pues son ectasias inferiores, y por eso cuando la luz está viajando en la parte inferior, en la parte arriba simultáneamente está viajando por el aire y eso pues tiene un índice de refracción diferente, por lo cual viaja más rápido, por lo cual se conoce como una fase avanzada, y atrás que está viajando pues por el estroma pues tiene un índice de refracción diferente y esto hace que sufra un retraso y por eso es que pues ese era el frente de onda que tienen y al final de cuentas lo que genera es una distorsión de los puntos que me hace que yo los vea como si fueran una cometa o un coma, por eso es que se llama aberración cromática.
Todo esto hace, pues, por supuesto, que la planeación quirúrgica sea un reto porque cada caso es realmente diferente y por eso debemos personalizar, así sea el mismo tipo de ectasia, pues la magnitud y la ubicación hace que la planeación sea muy diferente. Entonces, para corregir pues, una ectasia corneal, acudimos a modificar las características de los anillos y pues todos sabemos muy bien que a mayor espesor pues tenemos mayor efecto y también a menor zona óptica pues tenemos un mayor efecto. Sin embargo, para algunos casos no podemos pasarnos de un espesor porque hay unos márgenes de seguridad y también pues tenemos la restricción de que solamente tenemos dos zonas ópticas. Entonces, cuando no es suficiente corregir con el espesor, pues ¿qué podemos hacer? Pues simplemente pues vamos a modificar la otra variable. Entonces, en estos casos, por ejemplo, en los que aumentar el espesor no es viable porque el espesor de base es, digamos que nos limita a colocar un anillo más grueso, o por ejemplo, en estos casos que curiosamente a veces por la forma y por el grosor de base tenemos un aumento de la curvatura, pero de la córnea posterior y no de la anterior, lo cual hace que se disminuya un poco la capacidad del anillo para corregir. Lo que tenemos que hacer, como les decía en un momento, es modificar otra característica del anillo y por eso es que les queremos presentar esta nueva versión de los anillos que tiene AJL. Entonces, ¿qué es lo que estamos modificando? No solamente el diámetro vertical, o sea, el espesor, sino también el horizontal. Estos son los anillos que son doblemente asimétricos porque empiezan con un espesor y con un amplio o con una longitud horizontal en su base y de manera progresiva, y eso sí es lo mismo en todos los anillos, va aumentando hacia el otro extremo. Entonces, estos están en zona óptica de 5 y 6 milímetros, su sección también es triangular y como les decía, pues tenemos un aumento progresivo que es el mismo en todos los anillos. Y por supuesto, pues tienen su filtro para la luz azul y la longitud de arco que viene es en 160 y en 210 grados. Los requisitos realmente es lo mismo que en todas las cirugías pues que hacemos en la práctica diaria, pero acá les traigo algo muy interesante y es porque cuando uno se enfrenta a un paciente que tiene astigmatismo mixto, nos preocupa siempre un poco aumentar un poco esa hipermetropía, esa esfera positiva por el efecto de aplanamiento del anillo. Lo interesante de esto, y uno dice como un paciente pues que tiene queratocono va a ser hipermétrope, es porque en estas ectasias, que son las que vamos a tratar con esos anillos asimétricos, como la ectasia es muy inferior, esto nos genera un aumento de la curvatura inferior e indirectamente aplana el centro. Entonces, por ejemplo, en este caso, está tan curvo abajo, fíjense toda la aberración cromática que tiene este paciente, que en la parte de la pupila que está reconociendo el pentacam está plana la córnea, por eso es que son astigmatismos mixtos. Entonces, ¿qué le preocupa a uno? Que uno empeore esto y ya vamos a ver pues que con estos anillos esto no pasa. Entonces, entre lo que yo necesito para hacer el cálculo de la cirugía, sí es muy importante que tengamos algunos datos como la esfericidad, la aberración de alto orden, principalmente la comática, y saber pues la diferencia entre los ejes de esta con la aberración de bajo orden, pues que es la esfera y el cilindro. Entonces, es muy importante también el aspecto en el mapa de curvatura porque muchas veces nos envían reportes con esta escala absoluta y entonces cuando lo mandan en escala absoluta es muy fácil confundir una ectasia tipo pato con una ectasia tipo croissant que pues tiene un implante de anillo pues muy diferente. Acá nos basamos, digamos que básicamente en las mismas restricciones de otras casas comerciales en cuanto al espesor de base para escoger el segmento, o sea, el espesor del segmento que vamos a implantar. Y AJL pues tiene un calculador online que luego les van a hablar, que es online, es gratuito, se pueden escribir todas las personas. Nos pide los datos que ya les mostré hace un momento y lo interesante pues es que nos da una opción. em, recomendada para hacer la cirugía y es muy importante fijarse siempre en esta referencia porque cuando no la colocamos adecuadamente va a llegar el anillo en sentido contrario. Entonces CSW es counterclockwise, que es en contra de las manecillas de reloj. Esto significa que el anillo va a tener un engrosamiento en contra del sentido de las manecillas de reloj. Cuando no tenemos anillos asimétricos, pues él también nos da otra opción
como en este caso, pues de colocar dos anillos simétricos, pues que es algo bastante útil cuando no se está. De todas maneras, está el criterio propio, que es muy válido y pues cada quien podría modificar un poco según su experiencia propia. Yo utilizo el láser de Z8, es un decimer, es un láser de femtosegundo pues, bastante versátil y realmente lo utilizo por la siguiente razón. Fíjense acá cómo está haciendo la ablación del tejido. Y fíjense que no hizo una ablación en 360 grados. Entonces, cuando no la hace en 360 grados, esto me permite a mí marcar al paciente una sola vez antes pues, de acostarlo y avanzar el anillo hasta el final. Entonces, como lo avanzo hasta el final, esto pues disminuye mucho el tiempo quirúrgico, disminuye el riesgo de migración, pero sobre todo, y tal vez lo más importante, debilita menos la córnea porque tenemos menos porcentaje de tejido alterado. Y acá en el implante de este anillo, que es de 210 grados, les quiero mostrar, porque usualmente uno muestra los videos de cuando todo sale perfecto, pero aquí quiero mostrarles este video de los primeros casos en los que estuve implantando anillos, cómo manejar una complicación. Entonces aquí ya introduje el anillo. Estos anillos pues tienen este extremo que es mucho más delicado porque es más delgado en ambas porciones y llega un punto siempre en el que el anillo no avanza. Trata uno siempre entonces como de empujar un poco con el segundo instrumento, pero tampoco avanza y esto es por la longitud de arco. Entonces, en estos casos, fíjense aquí lo que sucede es muy frágil y muy delicado para jalar, no para empujar esta parte. Entonces, digamos que en este caso lo que hubo fue una fractura del extremo distal por manipulación inadecuada pues de mi parte. Entonces, en este caso ya no puedo retirar el anillo, lo que hago es que introduzco un disector desde la parte inferior del anillo sin sacar el anillo y lo que hago primero es abrir el túnel y después lentamente voy haciendo movimientos pues para avanzar más el anillo. Lo puedo hacer con un segundo instrumento empujando el anillo, pero cuando ya está dentro del túnel pues ya no va a avanzar más. Entonces después lo que hago es que algo como de orientación vertical del disector para que aumente un poco la fricción con el anillo y hago movimientos cortos para terminar de empujarlo. Entonces, esta es la forma como se manejaría este tipo de complicaciones y lo traigo porque cuando uno está empezando, siempre es muy fácil que se fracture este agujero por manipulación inadecuada, pero se fractura no por empujarlo, sino por jalarlo. Entonces, esta es la forma como se maneja. Y pues lo que todos están preguntando, ¿funciona? ¿Funciona el implante de sus anillos? Pues lo primero es saber qué es lo que yo voy a evaluar para, qué variables son las que yo voy a definir para digamos que saber si es algo efectivo o no. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que hay muchos sesgos, la refracción siempre es muy subjetiva, la calidad del pentacamo o pues del Cirrus siempre va a estar alterada, los valores del astigmatismo y las queratometrías promedio subestiman porque esto me está evaluando todo el eje completo y yo quiero evaluar solamente una parte. Entonces, digamos que esto sumado a que la planeación no está estandarizada y eso es lo chévere de AJL que tiene su calculador para que tratemos de que todos hagamos lo mismo en base pues a los estudios de algunos expertos, funcione. Pero, ¿qué es lo que yo debería usar como variables para saber si funciona? Uno, la calidad visual, que es tal vez lo que más va a mejorar cuando yo corrija las aberraciones de alto orden. La tolerancia a la corrección, porque no solamente voy a disminuir la magnitud del astigmatismo y las aberraciones, sino también voy a ponerlo en un eje que es más fisiológico. La queratometría en la zona, y esto hace alusión a que yo quiero aplanar una parte específica y otra no, y entonces con esto yo voy a saber si el anillo está funcionando, pero sobre todo volver un astigmatismo regular. Esto es tal vez lo más importante, no importa si nos queda un residual, lo importante es que el astigmatismo sea regular para que yo lo pueda corregir ya con otros métodos, ya sea un lente fágico, gafas o lentes de contacto blandos tóricos. Cuando yo estudio la parte que está publicada, pues siempre hay que ser muy crítico con la calidad de los estudios. No podemos pues creer todo lo que está publicado y por eso pues recuerden que los estudios aleatorizados y los ensayos clínicos pues son los de mayor evidencia, en especial los que tienen metaanálisis. Pero acá les traigo esto porque en 2019 se hizo esta revisión de Cochrane que intentó analizar los pacientes con implantes de anillos intraestromales
Y de los 1.147 finalmente no se incluyó ninguno. Y esto es porque pues, no cumplían con los criterios de calidad. Significa que la calidad todavía no es suficiente para, digamos que, poder decir quién está en lo correcto, porque las series de casos, pues, de todas maneras son bastante difíciles de comparar. Lo que sí es muy importante es que el efecto del implante de los segmentos varía según la severidad. Entonces, en estas gráficas vemos los puntos blancos es el punto en el que el paciente está antes de la cirugía y el punto negro es después. ¿Qué quisiera yo? Que todos los puntos blancos estén muy dispersos y que después de la cirugía el punto negro esté hacia el centro. Que este es el centro significa pues que la magnitud del defecto refractivo es menor. Y esto se consigue en estadios iniciales, pero a medida que avanza el grado de ectasia, fíjense que se va haciendo cada vez más impredecible. Entonces es muy importante porque sí es importante saber que a medida que avance la ectasia, pues menos predecible es el resultado sin importar qué tipo de intervención se haga. Entonces, hace ya algunos años se empezó este tema de los anillos asimétricos y acá solamente quiero mencionar es por qué se deben pues, de implantar. Entonces, cuando se analizan las ectasias tipo pato y se coloca un anillo simétrico o un anillo asimétrico, y cuando se analizan las ectasias tipo Snowman y se colocan dos anillos asimétricos o dos anillos simétricos, pues que se encuentra que definitivamente hay una mejoría para el fenotipo Snowman con el anillo asimétrico simple, pero cuando yo coloco dos segmentos em, que son simétricos en una ectasia tipo Snowman, le estoy empeorando las aberraciones porque yo estoy aplanando donde ya de por sí estaba plano, entonces estoy aumentando las aberraciones, que es lo que muestran ellos acá. Y eso es importante porque esto fue lo que marcó como el interés para empezar a hacer estudios con anillos asimétricos, pero estos eran anillos simétricos perdón, anillos asimétricos solamente de espesor, de la parte anterior, pues digamos que la altura, no de la base. Entonces, lo que nos interesa ahora es modificar la otra variable que es la base, no solamente la altura, porque como ven, hay muchos casos que se quedan cortos y no es suficiente corregir con el espesor. Entonces, esto fue algo pues bastante interesante, es un modelo matemático en el que generaron como un modelo tridimensional de una córnea sana y una córnea con queratocono y pues luego de simular el implante de anillos, ya sean asimétricos solamente en la base o en la base y en la altura, pues lo que encuentran es que definitivamente cuando yo implanto anillos asimétricos, y esto fue solamente un modelo de ectasia tipo pato, hay una disminución muy importante de las aberraciones de tipo coma, ya sea vertical, horizontal, y también de la refracción del paciente. Sin embargo, y por eso siempre hay que ser muy crítico, pues esto no lo hicieron con el fenotipo Snowman, que muy probablemente se habría beneficiado incluso un poco más, y no tiene en cuenta el proceso de remodelación, porque siempre después de que hay un implante de anillos, hay un efecto de compensación por el engrosamiento del epitelio, y esto pues hace que al principio el paciente vea muy bien y luego cuando compensa, pues puede incluso disminuir otra vez un poco la visión. Entonces acá muy rápidamente les voy a mostrar los dos estudios más grandes que están publicados de los segmentos doblemente asimétricos. Entonces, esto es un estudio observacional prospectivo que no está aleatorizado en 33 ojos y lo que les quiero mostrar es cómo estaba la distribución de la magnitud del astigmatismo antes de la cirugía. Fíjense que la mayoría tenía un astigmatismo de más de 3 dioptrías y después de la cirugía pues disminuye bastante y la mayoría llega a tener entre 2 y 1,5 dioptrías de astigmatismo refractivo, que de todas maneras es algo un poco difícil de evaluar por la subjetividad del examen. ¿Cómo cambia el equivalente esférico? Pues hay una disminución pues bastante dramática en el primer mes, pero les traigo esta gráfica para que vean que usualmente en la mayoría de los pacientes esto disminuye más hasta el sexto mes. Y le preocupa a uno un poco esto porque usualmente uno espera un mes para mandar la refracción, pero ya sabemos que puede mejorar un poco más la fórmula hasta el sexto mes. ¿Qué nos pasa con la agudeza visual? Pues vemos que el implante de estos segmentos realmente es una intervención bastante segura. La mayoría de los pacientes ganan al menos una línea de visión y siempre hay que ser muy crítico con esto. Hay unos que no tienen mejoría, que quedan igual. En mi práctica pues, privada, yo lo que he visto es que los pacientes que no ganan visión sí ganan calidad, porque a pesar de que no estemos influyendo muy mucho en la
en la agudeza visual con corrección, si estamos disminuyendo las aberraciones de alto orden, lo cual pues mejora mucho la calidad. Y si es un procesamiento predecible o no, pues digamos que en general los puntos se acercan mucho al target que yo les estoy poniendo, pero siempre hay puntos que están muy dispersos tanto para la hipo como para la hipercorrección. Pero ¿qué nos interesa de la hipercorrección? Es que la mayoría de los astigmatismos son astigmatismos contra la regla, por eso a veces es mejor hipercorregirlos para que queden en un eje fisiológico con la regla. Entonces, esto de la hipercorrección, pues digamos que es algo un poco difícil de interpretar en sus estudios porque pues no se sabe cuál era la intención del cirujano, pero yo en lo personal, cuando son contra la regla, prefiero hipercorregir para que me queden pues astigmatismos, digamos que con la regla con corbatines verticales. Y esta es la manera en la que uno debería evaluar la función de estos anillos asimétricos. Entonces, fíjense en estos mapas cómo se segmenta digamos que pequeñas partes. Y estos son los resultados promedio de todos los pacientes. Entonces, esto es muy importante porque aquí yo sé que si yo coloco un segmento en promedio, yo puedo aplanar desde 4 dioptrías al lado pues, de la parte más espesa más gruesa hasta 6 dioptrías en el centro de la córnea, que es donde está, digamos que la parte del eje visual que nos interesa. Entonces, esto me sirve mucho porque ya uno empieza a saber cómo este paciente necesita 1 o 2 anillos según estos resultados publicados. Y por supuesto, esto va de la mano a que si yo aplano la parte inferior, pues voy a tener una reducción muy importante de la aberración cromática, como vemos en estos casos, y también pues de las aberraciones totales. Este es otro estudio y esto pues luego les hablarán, pero solamente lo traigo para que vean que está bastante estandarizado o bueno, se ha tratado digamos que ofrecer una guía de cómo planear la cirugía. Entonces, estas son las definiciones de qué es alta esfericidad o alta aberración cromática y este es un algoritmo para que dependiendo de las características de cada paciente, yo al final seleccione el anillo que más le conviene según lo que se han publicado pues, en la evidencia que está bien organizada. Porque pues si uno no lo hace organizado, pues realmente uno no sabe cuál es la mejor opción para cada uno de los pacientes. Y pues en esta publicación realmente no vale la pena revisar todas las variables porque pues totalmente va a mejorar, pero lo que sí quiero que vean y por eso está acá subrayado es la agudeza visual sin corrección, porque en últimas, cuando yo le explico al paciente en qué consiste la intervención y en qué ventajas va a tener, muchas veces trata uno que el paciente gane un poco de independencia del uso de gafas. Entonces, no mejora al 100%, pero sí hay una mejoría significativa de la agudeza que pues finalmente es la que le va a ayudar en los momentos en los que no usa gafas, como cuando, por ejemplo cuando va al baño, cuando duerme, cuando se despierta. La esfericidad que usualmente no tenemos mucho en cuenta disminuye pues de manera importante y pues por supuesto las aberraciones de alto orden también disminuyen y la que más nos importa acá pues es la aberración cromática y aquí hay que tener mucho cuidado pues de todas maneras con los pacientes que tienen iris claro porque son pupilas mucho más grandes y condiciones escotópicas que se podrían afectar un poco pues con anillos de zona óptica de 5 milímetros. ¿Qué pasa con la agudeza visual con corrección? Entonces, de acuerdo acá otra vez, entre 1 mes y 3 meses hay un porcentaje importante que pareciera no tener mejoría, que esta es en la segunda serie, al igual que en la primera, muy probablemente esta serie pues tuvo mejoría de la calidad, pero la calidad pues no la evalúan, pero en general pues la mayoría tiene una mejoría de al menos una línea de visión. ¿Y esto en qué se traduce? En que muchas veces los pacientes no mejoran la agudeza visual porque quedan con una esfera alta, pero si yo vuelvo regular, y este es tal vez el mensaje más importante de la charla, si yo vuelvo regular el astigmatismo, así me quede una esfera alta, yo la puedo corregir con un lente fágico, porque pues con el lente fágico recuerden que no se pueden corregir las aberraciones de alto orden, entonces si yo reduzco el coma y regularizo el astigmatismo, ya lo que quede yo lo puedo hacer en un segundo paso con otra alternativa diferente. Y esto pues realmente es algo que con el tiempo me ha llamado mucho la atención porque los anillos en teoría no tendrían que influir en la progresión porque los anillos no alteran el colágeno a nivel pues, molecular, no tiene ninguna influencia. Pero esta teoría de este círculo, pues digamos que de que un estímulo
del aumento de la presión intraocular pues fisiológico va a generar un aumento del encurvamiento en un punto focalizado, se rompe con el implante de los anillos, es bastante interesante, todavía pues no sabemos si es real, pero por ejemplo en este caso, este paciente que le coloqué este anillo acá y en el posoperatorio se recupera esta curvatura, ya no está tan focalizada el aumento de la curvatura o adelgazamiento en un punto, pues muy probablemente sí hace que no se siga incurvando y adelgazando. Entonces, pues pareciera que sí tiene bastante influencia. Y para finalizar, pues les voy a mostrar unos casos clínicos pues, de mi práctica. Entonces, este primer caso es un paciente que tiene un astigmatismo bastante alto, fíjense, 6.8. La esfericidad negativa, pero no estaba tan aumentada y lo mismo con la aberración cromática. Eran ejes no coincidentes y este es el aspecto en el mapa de curvatura. Afortunadamente, como es una ectasia superior, pues no tenía un adelgazamiento importante arriba, por lo cual pues decidimos colocar dos anillos de 160 con pues, el espesor que están acá. Y este fue el primer caso en Latinoamérica en el que se implantaron en esta orientación los dos segmentos en la parte superior. Entonces, digamos que tiene que ver esto en que como lo estoy haciendo superior, yo necesito hacer la incisión inferior. Y eso influye mucho porque la manipulación es mucho más compleja. Entonces, fíjense acá, esto es una incisión inferior. Estoy introduciendo el anillo y es como es una posición a la cual usualmente no estamos acostumbrados, la manipulación sí es un poco más compleja, pero se puede hacer sin ningún tipo de complicación. ¿Cómo le fue a este paciente? Entonces, así estaba en el preoperatorio. El posoperatorio el primer día, pues afortunadamente el paciente no tiene edema, pues los anillos se ven centrados. Lo que les decía, pues de que al no hacer el túnel completo, pues hay menos riesgo de migración. Y fíjense el cambio tan dramático en el aspecto del mapa curvatura sagital y también pues en la simetría, que es como tal vez lo que más nos importa. Entonces, el astigmatismo, ¿cómo cambia? De 6.8 disminuye a 1.2, es un astigmatismo pues con una disminución importante y el eje lo respetamos, queda todavía en 160, pero el Pentacam pues tiene muchas más herramientas y por eso es que muchas veces pues no las aprovechamos. Entonces, en el mapa de distribución de potencias, fíjense toda esta distribución de potencias desde 40 hasta 49 y en el posoperatorio la mayoría de los poderes se reducen en un rango mucho más pequeño, o sea que hay una reducción muy importante de la multifocalidad, lo cual se traduce pues en una mejoría de la calidad visual. Este otro caso es un paciente que tenía 4.1 dioptrías de astigmatismo. Este pues tiene una esfericidad negativa y si tiene un poco más de aberración cromática, tiene 1.7. De nuevo, pues todos son casos de ejes no coincidentes. En este caso, entonces lo traigo para que vean que en el mapa tangencial, que evalúa mucho mejor la periferia que el mapa sagital, que es para el centro, se ve mucho mejor la presencia del cono en la parte periférica. Y pues afortunadamente este caso pues tenía un buen espesor porque al ser una ectasia periférica pues en esta parte la córnea es más gruesa y permite un implante de un anillo pues mucho más gruesa. Entonces en este caso colocamos este anillo de 150 micras en la parte delgada que avanza hasta 300 en la parte externa con una base pues de 800 que es el anillo más grueso que tenemos con una zona óptica de 5. Entonces así está en el preoperatorio y así está en el primer mes. Entonces lo que les digo, fíjense cómo recupera este corbatín en su simetría y su ortogonalidad y en los mapas pues tangenciales se ve un poco diferente el aspecto. En el sagital pues fíjense también que se ve bastante organizado. Y cómo se reduce la aberración cromática, entonces fíjense de 1.7 se disminuye a 0.3. Esto es por el aplanamiento en esta parte inferior, que es donde está haciendo la mayor parte de efecto pues, de aplanamiento del anillo. Siempre todos muestran los casos perfectos. Yo siempre les muestro de nuevo esta gráfica para que vean pues que realmente es un poco difícil de predecir, pero que hay que saber pues cómo interpretar y cómo explicar al paciente los resultados. Entonces, este fue otro paciente que tuve en el preoperatorio, tenía pues este corbatín asimétrico con digamos que un poco de inclinación oblicua, tenía un astigmatismo pues bastante elevado de 6.2, por supuesto ejes no conscientes y en este caso le coloqué un anillo de 210.
¿Cómo le fue en el posoperatorio? El astigmatismo tiene una reducción más o menos del 50%, del 6 pasa a 3,7, pero pues con eso realmente el paciente todavía no se siente muy a gusto. Pero lo interesante de esto es cómo recupera la simetría. Fíjense cómo está asimétrico el corbatín y cómo recupera un poco la orientación hacia un eje que es con la regla. Entonces, esto es un astigmatismo que si el paciente tiene una esfera elevada, yo lo puedo corregir con un lente fáquico y es lo que hay que hacerle entender al paciente, que es una recuperación progresiva, pues con varios procedimientos. Y la aberración cromática, fíjense, pues todo lo que disminuyó de 1,7 pues pasa a 0,7. Entonces, las aberraciones de alto orden y la irregularidad es lo que me interesaba, pues, en este caso. Este otro caso es una ectasia post-LASIK. Son tal vez unas de las más difíciles de manejar porque son ectasias que el comportamiento es bastante impredecible. Entonces, en este caso, opté por colocarle no solamente un anillo asimétrico inferior, sino también un simétrico en el frente, tratando de evitar remanentes pues de la parte del cilindro. Y fíjense cómo le fue de bien a los 2 meses y medio, cómo se recupera la organización, estamos centrando, estamos llevando hacia el centro la parte más curva y estamos pues generando un astigmatismo pues mucho más fisiológico. Este otro caso, entonces lo mismo, 4,5 dioptrías, pues una córnea con asfericidad negativa y acá hay una aberración cromática mucho más elevada de 3,8. Estos casos es lo que les decía que están en escala absoluta y este aspecto se puede confundir muy fácilmente con el de un croissant que pues tiene un manejo diferente. Entonces, cuando yo cambio una escala relativa, ya tengo el aspecto que ahora sí me va a permitir hacer la planeación. Por eso es muy importante fijarse en la escala que tenemos. Entonces le colocamos un anillo de 150 a 300 micras de espesor y esto es lo que yo les quería mostrar, que también es uno de los mensajes importantes de la charla. Fíjense que este paciente es un paciente que uno le da bastante temor operarlo por su astigmatismo mixto, porque cuando yo le coloco un anillo, yo tengo temor que se aumente el valor positivo de la esfera. Pero como les mencionaba hace un momento, cuando yo plano esa parte inferior, se va a tratar de llevar hacia el centro de la ectasia y por lo cual o no va a aumentar la esfera positiva o incluso puede disminuir, como en este caso. Entonces, realmente en este caso, fíjense lo que logramos, disminuir un poco la hipermetropía y esa es la explicación de por qué, porque pues la parte que estaba plana en el centro ahora se va a incurvar un poco con una disminución muy importante en el astigmatismo. ¿Qué problema tuvimos acá? Pues digamos un problema relativo que cambió el eje, un eje oblicuo pues a un eje con la regla que al principio el paciente le va a tomar un poco adaptarse, pero que es algo mucho más fisiológico. Entonces, así vemos el aspecto inicial y pues es el aspecto posterior y vemos la aberración cromática cómo cambia de 3,8 a 1,8. Digamos que es una disminución muy importante en una aberración de alto orden. Y de nuevo, pues utilizar el resto de herramientas que tiene el Pentacam, como el mapa de Evelyn Ambrosio, que si bien no está hecho para esto, me sirve a mí para darme una idea de cuánto está cambiando la curvatura anterior y la posterior con respecto a los anillos antes de la cirugía, porque si vemos los mapas sagittales solamente me van a evaluar la cara anterior y no están evaluando la cara posterior. Y los últimos dos casos, este es un caso que tenía un astigmatismo de 3,8, ese sí tenía una esfericidad mucho más negativa, es con una hiperprolata, con una aberración cromática, pues digamos que en término medio elevado. Entonces, en este caso, de nuevo, está en escala absoluta, lo paso a escala relativa, está en 0,20, o sea, con saltos de 0,25 y de todas maneras, por eso es lo chévere cuando uno tiene los dispositivos en su clínica, pues que uno los puede modificar. Fíjense que lo que parecía un tipo nipple realmente es un snowman oblicuo. Y esto cambia mucho el manejo, porque si yo pienso que es un tipo nipple, pues le hubiera colocado una longitud de arco bastante grande, pero ahora que veo que realmente es un queratocono de tipo snowman oblicuo, pues el abordaje realmente es dos anillos asimétricos orientados de esta forma. ¿Cómo le fue a este paciente? Pues la aberración cromática disminuyó bastante, miren, de 1,4 pasó a 0,6. El astigmatismo también disminuyó bastante, de 3,8 pasó a 1,2, pero el eje finalmente pues también cambió. Las queratometrías pues por supuesto disminuyen.
pero esta parte del eje es lo que les digo que pasa de 150 a 48, que no es un astigmatismo que uno quisiera que estuviera en esa orientación, pero pues de todas maneras la magnitud sí baja bastante. Entonces, así está el posoperatorio de los 2 meses, está pues digamos que con el eje contrario, fíjense cómo estaba acá orientado hacia nasal, ahora está orientado hacia temporal. Y por eso hay que tener mucha precaución con los cambios del eje y con el aumento de la magnitud de la esfera, porque son casos en los que puedo aumentar la esfera y el paciente siente que igual está viendo mal, pero es por el cambio en la esfera secundaria que tuvo, pero pues ya digamos que es algo mucho más fácil de corregir con lentes blandos tóricos o con, pues digamos que gafas de armazón. Y pues esos son los casos que les quería preguntar. No sé si tengan alguna pregunta, creo que al final de la charla de la doctora Carolina, pues las vamos a responder. Doctor Rodrigo, muchas gracias por tu presentación. Realmente ha sido estupenda. Efectivamente, ya tenemos un par de preguntas en el chat que resolveremos al terminar la presentación, si te parece bien. Ahora queremos darle paso a Carolina Santos, optómetra, especialista del Departamento de Keratoconus en AJL para Latinoamérica, y quien nos hablará de las propiedades y manejo del nomograma en el uso de los anillos de AJL. Bienvenida, Carolina, y adelante con tu presentación. Bueno, gracias Felipe. Buenos días para todos. Muchas gracias por su interés y por regalarnos este espacio. Como lo mencionó Felipe, hago parte del equipo de Keratoconus de AJL, que además quisiera contarles un poquito. Somos optómetras dedicados al apoyo, al asesoramiento y acompañamiento en todo el tema de cálculo y acompañamiento de cirugía con los anillos eh, intrastromales. En el chat vamos a compartir el correo de nosotros donde nos pueden contactar, o a través de nuestro distribuidor oficial para México también nos pueden contactar. Partamos que nuestra clasificación de keratocono parte de la clasificación del doctor José Alfonso y Fernández Vega. Tenemos 5 fenotipos, pero hoy nos vamos a enfocar, como ya lo mencionó el doctor Rodrigo, a los dos más asimétricos y periféricos, y que eran de resultados no tan satisfactorios para ustedes con los anillos simétricos, y son los fenotipos pato y muñecos de nieve, que tienen una característica principal, y es que tienen comas muy altos, astigmatismos muy altos y asfericidades bajas. Como lo presentó el doctor Rodrigo, el anillo es doblemente asimétrico, tanto en base como en espesor. La base siempre va a iniciar en 600 micras y en su espesor siempre va a iniciar en 150 micras, y progresa a una base de 800 micras y a un espesor de 250 micras y de 300. Dos arcos de grado, 160 arcos de grado y 210, dos zonas ópticas, zona óptica de 5 y zona óptica de 6, y con su dirección de implante, con horario y contrahorario, principalmente para estos dos fenotipos y para las ectasias por la SIG, que se estudian cuidadosamente y tienen las indicaciones para este segmento. Rápidamente vamos a revisar cómo identificar los fenotipos pato, que tienen alto coma, baja esfericidad. Nosotros partimos de la diferencia del eje plano topográfico versus el eje comático. Esta diferencia debe estar entre 30 y 75 grados. Así luce el diseño del anillo 210 arcos de grado, que está enfocado para fenotipos pato entre diferencias de 50 y 75 grados. Vemos cómo la parte más ancha de 800 de base abraza completamente la ectasia, mientras que la parte más plana no hace cambios significativos, o sea, no aplana más de lo que está el área. Los muñecos de nieve son los que tienen alto coma, baja esfericidad, y es perpendicular el coma, el eje comático, al eje plano topográfico, y esta diferencia siempre va a estar marcada una diferencia de 75 grados.
En estos fenotipos, que ya lo presentó muy claramente el doctor Rodrigo, pues tenemos una ectasia muy asimétrica inferior y que se debe estudiar con el mapa correcto para poder obtener resultados satisfactorios. Más adelante les presentaré en el nomograma cuando podemos utilizar uno o dos anillos en estos fenotipos. Esta es una gráfica de cómo aplana el anillo asimétrico. La parte más delgada puede aplanar entre neutro y 3,78 y la parte más ancha puede aplanar hasta 6 dioptrías. Una comparación entre un implante de anillo simétrico en un pato, en donde los resultados todavía sostenemos ectasia o una elevación leve inferior, lo que va a resultar en un astigmatismo residual, mientras que con el anillo doblemente asimétrico AJL Pro vamos a tener un efecto que aplana la totalidad de la ectasia inferior. Esta es una imagen cortesía del doctor Pablo Suárez, en donde él compara un paciente con sin anillos y con solamente crosslinking y anillos y crosslinking. Entonces son técnicas complementarias en donde van a ayudar a que este queratocono efectivamente tenga una estabilidad y podamos brindarle al paciente no solamente estabilidad, sino mejora en su agudeza visual. Acá vemos la diferencia en un paciente que tiene solamente crosslinking y vemos que la ectasia, la elevación continúa, el astigmatismo también continúa. Mientras que en un paciente que se le hace crosslinking y anillos, tenemos un astigmatismo 6,4 preoperatorio y termina con un astigmatismo 3,6. La diferencia es significativa visualmente y refractivamente. Nuestro nomograma siempre va a estar en línea 24/7, www.ajlca.com. Ustedes ingresan, crean su usuario y su contraseña. También pueden apoyarse en mí, por supuesto. Y van a escoger siempre a JL. Nuestro nomograma funciona con base a 3 pilares: la aberración, la esfericidad, el astigmatismo y el coma. Son los 3 pilares fundamentales de nuestro nomograma. Pues obviamente también pedimos queratometrías y paquimetría para poder calcular el espesor del anillo. ¿Qué necesitamos? Ingresar las queratometrías con los ejes, el eje comático, que en el Pentacam siempre vamos a tomar del mapa de anillos corneales, el Z31, y a ese eje, el Pentacam obviamente nos representa el coma en los ejes inferiores, pero para el nomograma lo vamos a simplificar restándole a este valor del eje comático, el Z31, 180 grados para simplificarlo. Y acá obtenemos también las micras del coma. Previamente, ustedes ya han identificado qué zona óptica van a implantar, si 5 o 6, ese es el valor paquimétrico que van a ingresar y obviamente la esfericidad. La esfericidad, tengan presente que siempre tiene que estar configurado el Pentacam para que lo evalúe a 30 grados o a 8 micras. Y bueno, la zona óptica del coma siempre la vamos a tomar en zona óptica de 6. Así funciona nuestro nomograma. Entonces, para determinar la zona óptica, cuando determina que es zona óptica de 6, vamos a tener asfericidades o valores Q por debajo de menos 0,8 y para zonas ópticas de 5, el nomograma tiene en cuenta asfericidades entre menos 0,8 y menos 1, máximo menos 1,1. Más asfericidades más negativas, va a ser totalmente descartable la JL Pro porque ya estamos frente a un cono muy central o un MIP. Los arcos de grado, cuando tenemos una diferencia, ya la vimos, entre el eje comático y el eje queratométrico plano entre 30 y 75, el equipo escoge un arco de grado de 160 grados cuando tenemos una diferencia entre 20 y 45, y entre 45 y 75 les va a dar la opción de 10 arcos de grado.
Ahora, el nomograma es una fórmula matemática que al ingresar ustedes los datos, pues va a arrojar estas opciones. Pero ustedes conocen el paciente, saben la refracción, saben la huella visual, pueden identificar más allá de unos números, unas imágenes en los mapas tangenciales, sagittales, y pueden identificar si el coma, el fenotipo es más de astigmatismo, es más de asfericidad, para poder determinar y escoger mejor el arco de grado. En los fenotipos muñecos de nieve siempre nos van a arrojar dos arcos de grado de 160 grados. Y el espesor de los anillos, pues en astigmatismos por debajo de 6 dioptrías nos va a arrojar 250 micras y en astigmatismos por encima de las 6,50 dioptrías, 300 micras. Como el anillo es doblemente asimétrico, lo que les puedo sugerir cuando vayan a hacer solo su cálculo es que los muñecos de nieve que tienen astigmatismos bajos inicien con un solo segmento, evalúen en 2 meses si es necesario implantar el segundo segmento. En los astigmatismos bajos, puede ser astigmatismo entre 4 y 5 dioptrías, es mejor evaluar un anillo y luego pensar en el segundo, porque como es doblemente asimétrico, tienen un efecto mayor. El nomograma no sesga los implantes, o sea, les da las 3 opciones de implante. Tienen, número 1, el anillo progresivo. También tienen la opción número 2, ya sea los anillos Intacs o los anillos simétricos de sección triangular. Y ya usted determina con qué segmento pueden trabajar mejor. Ya tenemos una opción más en el mercado, el AJL Pro Plus, doblemente asimétrico, hace una gran diferencia, un gran efecto en los fenotipos pato y muñeco de nieve, con 2 opciones de arco, 10 arcos de grado y 160 grados, para poder brindar una mejor estabilidad en estos fenotipos, por ende, una mejor refracción al paciente, que pues se puede terminar tratando con un lente de contacto blando convencional, con unas gafas, y en los fenotipos que ya tienen asfericidades muy altas, pues un segundo procedimiento quirúrgico, como lo mencionó el doctor Rodrigo, con un lente fáquico. Estamos siempre dispuestos a apoyarlos, a acompañarlos. Nos pueden escribir a keratoconus@ajlsa.com o a nuestro contacto distribuidor oficial en México, que ya le vamos a escribir el contacto en el chat. Muchas gracias.